Hola, buenas tardes, soy Victoria Romano, ya me conocen de la clase 2 de Biología en la primera parte, ahora vamos a seguir con la segunda parte. Nuestra segunda parte va a iniciar con meiosis. La meiosis es un tipo de reproducción celular que tiene que ver con la reproducción sexual. Como dice acá en la diapositiva, es una división celular reduccional, donde la célula diploide con 2N pasa a obtener una célula haploide. Es decir, que pasó de 46 cromosomas a la mitad. La meiosis solamente se va a dar en las células que tienen en las células que tienen que ver con la reproducción sexual, en las mujeres los óvulos y en los espermatozoides las mujeres. Se le dice que es una división reduccional porque se reduce a la mitad la cantidad de cromosomas. Si teníamos 23 pares, pasamos a tener 23 cromosomas por cada célula hija. Acá estamos viendo un cuadro de lo que es meiosis. Ya vamos a ir analizando cada parte, pero la meiosis se va a dividir en dos partes, meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1, en lo que es la profase 1, va a ocurrir una serie de fenómenos que vamos a analizar, y después pasamos a meiosis 2, donde vamos a tener las mismas fases que vamos a ir analizando, y se va a dar la división reduccional. Solamente se va a dar en las células que tienen que ver con la reproducción sexual. En las mujeres los óvulos, en los hombres los espermatozoides. Y la meiosis ya comienza en la vida intrauterina, pero se ve detenida hasta la pubertad, donde estas células vuelven a reactivarse y continúan su proceso de meiosis. Algo súper importante, como decíamos, es que esta meiosis lleva muchísimo más tiempo que en la mitosis, y va a tener una fase que es mucho más larga, que es la profase 1. Se va a dividir la meiosis en meiosis 1 y meiosis 2. Lo que vamos a hacer es analizar ahora la meiosis 1. Se va a dividir en profase 1, prometafase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Le ponemos ese 1 para saber que estamos en meiosis 1, ¿sí? La profase, como habíamos dicho, dura muchísimo tiempo y se divide a su vez en varias fases. Es el corazón de la meiosis, como dice la diapositiva, y nos vamos a encontrar con todas las dificultades y características diferenciales que hacen que la meiosis sea lo que es. Y la profase 1 se va a dividir en distintas fases: preleptonema, leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Los nombres pueden variar un poco de acuerdo a la bibliografía en la que ustedes se encuentren, ¿sí? Nosotros estamos siguiendo una bibliografía que pone este nombre, pero si ustedes buscan otros, como el Cooper, por ejemplo, van a encontrar otros nombres, pero corresponden a las mismas fases. Vamos a empezar con las fases de la meiosis 1. Tenemos primero el preleptonema. Corresponde a una fase temprana de la... En realidad acá dice mitosis, pero sería la meiosis, donde los cromosomas son muy alargados y difíciles de observar, ¿sí? Es una fase temprana, son muy alargados y difíciles de observar, como decía en la diapositiva. A esto le va a seguir el leptonema, que está en la profase 1. Lo que vamos a observar en el leptonema es que el núcleo va a aumentar su tamaño y los cromosomas se van a tornar visibles. Si bien se han duplicado la cantidad de ADN, parecen simples y no dobles. Le sigue el cigonema. El cigonema tiene un primer, que quiere decir emparejamiento de los cromosomas homólogos, que hasta ese momento no estaban relacionados. En el cigonema tiene lugar un primer fenómeno que es esencial de la meiosis. Los cromosomas homólogos se van a alinear entre sí mediante un proceso denominado apareamiento, ¿sí? O sinapsis. Se forma una estructura compleja llamada complejo sinaptonémico, ¿sí? Lo que sucede es que estos cromosomas se unen, los cromosomas homólogos se unen y toman este nombre. De esta manera se produce un apareamiento exacto donde varios puntos de los cromosomas que se pusieron enfrentados van a coincidir entre sí, así como estamos viendo acá en la imagen, en lo que sería el cigonema. Se van a emparejar, tenemos los cromosomas, se emparejan y varios puntos van a coincidir entre sí. Quedan como dos cromosomas enfrentados con unos escalones en el medio por donde van a estar unidos. Y esto va a facilitar el proceso siguiente al cigonema, que va a ser el paquinema.
¿Por qué se van a enfrentar entre sí? Porque le sigue el cromosoma, le sigue esta fase que es el que va a ser el entrecruzamiento homólogo, que será en el paquinema. Esta parte es muy importante. En el paquinema tenemos lo que se llama entrecruzamiento o crossing over. Entonces, se enfrentaron los cromosomas, parte de un cromosoma va a ir al otro, parte del otro cromosoma va a ir al otro. Y se va a producir entrecruzamiento genético, ¿sí? Entonces se hace una recombinación genética de los cromosomas. Como se ve en la imagen, sobre todo en la imagen 3 de los cromosomas, van a ver que en la imagen 2 en la imagen 1 se enfrentan, en la imagen 2 se aparean, y en la imagen 3 se entrecruzaron, cambiaron material genético entre sí. Algo que no ocurría en la mitosis, que en la mitosis no hay intercambio de material genético, sino que la estirpe genética permanece igual y los cromosomas, cada uno evoluciona de forma individual. En la meiosis los cromosomas se van emparejando y se van entrecruzando, y se van relacionando entre ellos, y aparece entrecruzamiento genético. Este distingue fundamentalmente la meiosis de la mitosis. ¿Cuándo se da esto? En el paquinema. Tenemos que saberlo que en el paquinema se va a dar el crossing over. Y entonces, ¿qué voy a obtener? Nuevos cromosomas. Y ocurre una recombinación genética que le suma variabilidad a la especie. Distinto, como decíamos, de la mitosis, donde se conserva la estirpe de la especie. Al paquinema le sigue otra fase que se llama el diplonema. Los cromosomas homólogos van a empezar a separarse manteniendo puntos de unión llamados quiasmas. ¿Sí? Los quiasmas son eso que se ve con la imagen a la derecha, puntos de unión. ¿Sí? Se va a desintegrar este complejo sinaptonémico donde estaban unidos los cromosomas, se van a desaparecer, pero continúan unidos en el quiasma. El cromosoma también en este punto va a experimentar un gran desenrollamiento en algunos puntos, por lo que suele asumir una forma de pluma, se dice, o forma de cepillo. Por esto se los van a llamar cromosomas emplumados o en cepillo. En este punto la meiosis puede sufrir una pausa, como ocurre en la formación de los óvulos humanos, que van a quedar detenidos hasta la madurez sexual del individuo biológicamente femenino. En su estado de latencia se lo denomina dictioteno, a este ejemplo. Si continuamos con esta fase, nos aventuramos en la siguiente fase, que es la diasínesis. La cromatina se va a volver a enrollar, va a aparecer muy condensado, y se va a preparar para la fase que le sigue, que es la metafase. Acuérdense que todos estos escalones que estamos viendo son partes de la profase 1. ¿Sí? Y ahora vamos a ir a la metafase 1. Entonces va a haber separaciones entre los quiasmas y se van a separar los cromosomas. Al final de esta profase, la envoltura nuclear desaparece totalmente y se ha formado un uso acromático, que es el uso mitótico, donde se van a dirigir estos cromosomas que se han entrecruzado. Entonces ahora va a seguir la metafase, que nosotros conocemos con la mitosis. ¿Sí? Lo que tenemos en esta diapositiva son distintas fases de la mitosis. Tenemos leptoteno, cigoteno, paquinema, diploteno y diasínesis. ¿Sí? En el leptoteno, acuérdense, tenemos la membrana nuclear, tenemos los cromosomas replicados condensados. En el cigoteno se forma un complejo sinaptonémico donde se unen unas partes. En el paquiteno, en el paquinema se va a dar el crossing over, el intercambio genético. En el diploteno, estos cromosomas recombinados comienzan a separarse, y en la diasínesis la cromatina se vuelve a condensar. Y nos vamos a preparar entonces para lo que sería la metafase. Voy a volver a la diapositiva del principio de la meiosis. Vamos de a poco, perfecto. Entonces, terminamos la profase y vamos a la metafase. Y todo esto que vamos a seguir va a ser como la mitosis, ¿sí? Que ya lo conocemos. Se va a terminar separando. Una vez que terminamos todas estas fases, tenemos la metafase 1, donde se van a alinear los cromosomas, tenemos la anafase 1, y la telofase, donde se terminan separando, igual que en la mitosis, ¿sí? Como si estuviéramos ahora en mitosis.
¿Cuál es la diferencia? Que en la profase 1 tuvimos un montón de fases con el objetivo de que se dé este intercambio genético y se formen nuevos cromosomas. ¿Cómo se forman? Intercambiando. Cuando se emparejan los cromosomas, se intercambian piezas entre ellos y tenemos una nueva recombinación genética. Esperen, entonces terminamos metafase 1, anafase, telofase, diacinesis. Y vamos a entrar en la meiosis 2. ¿Sí? Que va a ser muy similar a la mitosis. Las cromátides hijas ya no van a ser iguales a las cromátides progenitoras por este crossing over, y se va a producir separación de las cromátides, produciendo células hijas. Pero, a diferencia de tener 23 pares de cromosomas, lo que vamos a tener es que cada célula hija va a tener 23 cromosomas. Es decir, cada cromosoma va a tener una sola cromátide. ¿Qué quiere decir esto? Que en la meiosis se va a dar la división reduccional. Vamos a pasar de 23 pares a 23 cromosomas. ¿Sí? Si bien es muy similar a la mitosis, lo que vamos a tener es que de una célula diploide, que tiene 2 pares, ¿sí? Por eso tiene 23 pares, vamos a obtener una célula haploide, que solamente tiene 23 cromosomas. Y vamos a tener profase 1, esperen, vamos a venir acá. En meiosis 2. Tenemos la profase 2, porque estamos en profase 2. Entonces en la profase 2 desaparece la envoltura nuclear, vamos a la imagen de abajo, y el nucleolo se hacen evidentes las cromatinas, comienzan a condensarse los cromosomas, a condensarse las cromatinas como cromosomas visibles, y se forma el uso mitótico, tal como veíamos en la mitosis. Y los centríolos empiezan a desplazar a los polos de la célula, traccionando estas fibras del esqueleto celular que se reorganiza. Después a esta profase 2 le sigue una metafase 2. Las fibras del uso se unen al centro de los cromosomas, ¿sí? Que van a buscar alinearse en el plano ecuatorial. Después a esta metafase 2 le sigue la anafase 2. Las cromatinas se separan en su punto y pasan de este estado de X, como habíamos dicho, a este estado de Y, ¿sí? Y cada cromosoma se desplaza hacia cada polo. Las cromátides unidas a su fibra, a su uso mitótico, se van traccionando y se van separando a los polos opuestos. Al igual que en la mitosis, cada cromátide está condensada formando un cromosoma. ¿Sí? Entonces en este punto se separaron en dos. Y llevamos a la telofase 2. Hay un miembro de cada cromosoma en cada polo, ¿sí? Estamos todavía en 23 pares, ¿sí? Cada uno de estos cromosomas no se ha duplicado, se reensamblan las... ¿Qué es lo que termina sucediendo? Se terminan separando estos pares, y se va en la anafase, se van a terminar separando estos pares, y nos van a llevar a la telofase, donde de estas dos células hijas que se formaron en la anafase, se van a dividir esos 23 pares de cromosomas en otras dos células hijas, donde llegamos a la telofase, donde por una célula hija vamos a tener por una célula madre vamos a tener dos células hijas, que en vez de tener 23 pares de cromosomas, van a tener 23 cromosomas. Entonces, de dos células vamos a terminar obteniendo 4 células, ¿sí? Y en esta telofase se reensamblan las envolturas nucleares, desaparecen los usos mitóticos, se reestructura el citoesqueleto, y luego ocurre la citocinesis, ¿sí? El material genético va a pasar de una generación a otra, pero va a ser un material genético reducido y reelaborado, ¿sí? Entonces, diferencias fundamentales entre mitosis y meiosis. La mitosis es una división ecuacional y la meiosis es una división reduccional, ¿sí? En la mitosis siempre mantenemos el mismo contenido genético, en cambio en la meiosis pasamos de 23 pares a 23 cromosomas. En la mitosis vamos a tener dos células hijas que continúan su estirpe, donde no hay entrecruzamiento genético y los cromosomas nunca se cruzaron entre ellos.
En cambio, en la meiosis vamos a tener cromosomas que se cruzaron entre ellos, reelaboración de cromosomas, y de 2 posibles células hijas se va a terminar formando, de una célula madre se terminan formando 4 células hijas. ¿Sí? Quería ver qué nos seguía. Bueno, entonces, fundamental de la meiosis, lo que sería la meiosis 1, ¿sí? En la meiosis 1, en la profase 1, ocurre todo este entrecruzamiento genético en el paquinema, que es lo más importante, y después se ve detenido. Y entramos en meiosis 2. En la meiosis 2 se va a dar la reducción de los cromosomas, ¿sí? Sobre todo entre la anafase y la telofase se va a dar esta reducción, donde vamos a tener el paso de 23 pares a 23 cromosomas. Y ahora vamos a seguir con otro tema que es muerte celular, programada y no programada. Esperen que ponga un poco más, perfecto. Tenemos una muerte celular normal y una muerte celular, normal y una muerte celular anormal. Vamos a tener una célula normal y la muerte celular que no está programada, que ocurre por algún tipo de lesión, se llama necrosis, ¿sí? Se va a dar, como vemos en la imagen de la izquierda, se va a dar un tipo de edema en el retículo endoplasmático, en las mitocondrias, se forman bullas en la membrana, que son como burbujas, se produce un proceso inflamatorio, se rompe la membrana plasmática, los orgánulos y el núcleo se salen de su contenido y se produce la necrosis. ¿Sí? La necrosis es la muerte celular no programada. En cambio tenemos muerte celular programada. ¿Qué tiene que ver con esto? Con que las células tienen un ciclo celular, como habíamos hablado en la primera parte de esta clase, ¿sí? Pasan de su fase G1, S, G2, fase M y sus células hijas, pasan a la fase G1. Pero estas células tienen un tiempo de vida. De acuerdo al tipo celular que encontremos en el cuerpo humano, las células tienen distintos momentos de vida, distinto tiempo de duración, ¿sí? Y este tiempo de duración tiene que ver con el ciclo celular de cada célula específica. Por ejemplo, una neurona de tipo estrellada puede vivir 80 años. Un glóbulo rojo, que son esas células del cuerpo humano que transportan el oxígeno, puede vivir 120 días. ¿Sí? ¿Por qué viven ese tiempo? Por ejemplo, un glóbulo rojo. Porque todo lo que él hace, las funciones que él hace por los lugares donde pasa, le implican un desgaste. Y además, la respiración celular y todos los procesos también implican un desgaste en la célula. Entonces la célula va envejeciendo. A medida que la célula va envejeciendo, si la célula envejeciera y no la pudiéramos reemplazar, podría perder su función. Entonces, para que esto no suceda, las células mismas programan su muerte. Y tiene que ver con un equilibrio entre lo que es proliferación, como vamos a introducir ahora, y algo que ya decíamos anteriormente, que es desgaste celular. ¿Sí? Si todas las células proliferaran todo el tiempo, nosotros no pararíamos de crecer y seríamos una masa amorfa. ¿Sí? Y además las células están expuestas a estrés celular en sus distintas funciones. La respiración celular produce estrés, se producen distintos desgastes. Entonces todo el tiempo se está produciendo células y todo el tiempo las células están muriendo. Llegado un tiempo, estas células van a envejecer y se va deformando todo el producto del trabajo que esta célula hace, y la célula se puede ir deformando. Entonces esta célula va a cumplir su ciclo y va a morir. Y esta muerte celular, como decíamos, está programada. Con la muerte celular programada se da una cadena de mensajeros, es decir, se va a dar una forma donde la célula se va a comunicar con ella misma y va a decir, bueno, ha llegado nuestro momento de muerte, que es un proceso de muerte que involucra un montón de proteínas, que les vamos a decir proteasas, que viene de una familia que se llama caspasas, y que desencadenan el evento de la apoptosis o muerte celular programada. Juntas con otras, ¿qué es lo que hacen las caspasas? Estas proteínas fragmentan el ADN nuclear, fragmentan el núcleo y todas las proteínas citoesqueléticas, desorganizan el citoesqueleto, vesicularizan la membrana plasmática,
y promueven la fragmentación celular. Y esto ya está contenido en la información genética de la célula. Dentro del ADN hay una sección, unos genes que se llaman SED, que promueven la muerte celular. Y también tenemos genes que inhiben la muerte celular, que son el gen BCL2, que inhiben la apoptosis. Entonces, en un diálogo, en una interacción entre el SED y BCL2, se regula la muerte celular. Tenemos un periodo de proliferación celular que está regulado por BCL2 y un proceso de muerte celular que está regulado por las proteasas SED. ¿Sí? Entonces, el destino de una célula, si va a morir o va a vivir, está determinado por este equilibrio entre la actividad proapoptótica y antiapoptótica de estos genes. Pero todas las células, eventualmente por el proceso de desgaste, tienen un ciclo vital donde se desarrollan, se reproducen, y algunas células después lo que van a hacer es morir, dando lugar a sus células hijas. Esto es lo que tiene que ver con muerte celular, ¿sí? Bueno, saben que si tienen dudas, pueden consultar en las clases que nos vamos a estar encontrando los martes, ¿sí? Importante recuerdo, tenemos una muerte celular programada y una muerte celular que no es programada. La muerte celular que no es programada es la necrosis, y la muerte celular programada es la apoptosis. Y la apoptosis está regulada por una serie de proteínas que vienen de la familia de las caspasas, y por unos genes que se llaman genes C, ¿sí? Y este equilibrio entre muerte y reproducción celular está regulado genéticamente en el código genético que veíamos en la primer clase, ¿sí? Entonces este equilibrio entre los genes proapoptóticos y los genes antiapoptóticos me permiten y me regulan el ciclo celular. Vamos a seguir con el próximo tema. En realidad acá, antes de seguir con el próximo tema, estas son las vías de supervivencia y muerte de las células. No tenemos que saber las vías, pero sí fíjense que tenemos caspasas y BCL2, ¿sí? Son las vías de muerte y celular y de supervivencia celular. Y ahora seguimos sí, con nuestro próximo tema, la célula y su entorno. La célula, hemos hablado un montón de reproducción, de duplicación del ADN, replicación en términos técnicos, pero la célula no se encuentra aislada flotando en nuestro cuerpo, sino que todas las células se encuentran relacionadas con otras células, hay grupos celulares que son todas similares, y esos grupos celulares forman tejidos, y esos tejidos forman órganos, ¿sí? Y para que las células estén relacionadas en sí, se tienen que dar determinadas cuestiones. Además, las células, una célula o la otra, nosotros pensemos en un órgano como el hígado, tiene un montón de células que son similares entre ellas, y que hacen que el tejido del hígado sea homogéneo, sea ese tejido, ¿sí? Y para que todas las células actúen en conjunto, tienen que sincronizarse y comunicarse entre ellas. Voy a poner otro ejemplo mejor. Por ejemplo, el corazón está formado por millones de células, ¿sí? Para que el corazón lata y late de forma sincrónica, latan todas las células juntas, se tienen que comunicar entre sí. Entonces la célula está sumergida en un entorno donde se relaciona con otras células y con otros sustratos que conforman lo que nosotros vamos a llamar tejidos. Está relacionándose con otras células de su entorno y se relaciona y se comunica entre sí, una célula con otra. De esta forma, las células se pueden reproducir y cumplir todas sus funciones. Gracias a la comunicación entre estas células, los organismos pueden mantener la funcionalidad como una entidad unitaria, a pesar de estar constituidos por distintos tipos celulares. Ustedes lo van a ver en las clases siguientes con los sistemas. Para que se formen sistemas corporales, primero tenemos muchas células que se agrupan entre sí, forman tejidos, estos tejidos forman órganos y estos órganos forman sistemas. Pero nosotros estamos hablando de células. Antes de que tengamos los órganos, tenemos los tejidos, es decir, grupos celulares parecidos entre sí, similares o iguales entre sí, que se agrupan y forman un tejido, y ese tejido después conforma un órgano. Para que estas células se puedan sincronizar y actuar en conjunto, tienen que comunicarse entre ellas. La transmisión puede ser de una forma química,
o de una forma eléctrica. Y la transmisión es como un mensaje de texto, ¿sí? Este mensaje de texto, lo que va a hacer, entre nosotros es hacer que la célula se comunique una con otra. Bueno, como decíamos, estas células se comunican unas con otras. Me pasé. Y esta comunicación, vamos a ver esta diapositiva, puede ser de forma química o de forma eléctrica. Entonces, la comunicación es como si fuera un WhatsApp que le manda una célula a la otra. Y si es química es a través de una sustancia, y si es eléctrica es a través de electricidad, que vamos a ver que va de una célula a otra célula, ¿sí? Entonces puede ser, si es química, una célula emite un mensaje en forma química y va a interactuar o consigo misma, o con una célula cercana, o con una célula distante, para decirle qué es lo que tiene que hacer. Las células interaccionan entre sí. Y esta sustancia puede difundirse y puede llegar a la célula que la recibe, ¿sí? Si es una transmisión eléctrica común, por ejemplo, la tenemos en el sistema nervioso. Vamos a la siguiente diapositiva. Abajo vemos la transmisión eléctrica, que va a alargar una corriente eléctrica que va a ir desde un punto de una célula a otra célula blanco. Siempre vamos a tener una célula emisora y una célula diana o una célula blanco. Arriba lo que tenemos es una transmisión química, ¿sí? Que va a producir una respuesta en la otra célula. Y de esta forma se va a integrar todo el organismo, ¿sí? Ahora, los organismos multicelulares, como decíamos, están compuestos por muchas células, nosotros, que se van sincronizando entre ellos. Y ahora, de acuerdo a si la célula se encuentra a la distancia, si el mensaje químico, por ejemplo, es a la misma célula, va a tener distintos nombres. Según donde se ubique la célula blanco que va a recibir este mensaje, se dice que existe una señalización endocrina. Si ambas células están distantes. Parácrina, si son células muy cerca. Autocrina, si la célula que emite la molécula señalizadora, esta molécula de información, es a su vez la célula que tiene que recibir esta molécula de señalización. De esta forma lo que podemos hacer es sincronizar las distintas células para que trabajen en conjunto, y a su vez sincronizar los distintos grupos de células, los órganos, para que trabajen unos coordinados con otros, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo hambre, no es que tengo hambre todo el tiempo, sino hay un momento donde tengo hambre, y mi cerebro le manda información a mi estómago, o mi estómago le manda información a mi cerebro que está vacío, que tiene hambre, y eso es a través de una señal. Fíjense que baja de mi estómago, que está abajo, hacia mi cerebro, y eso es a través de una señal, ¿sí? Entonces se coordinan dos sistemas. Y yo voy a comer, y cuando tengo plenitud, cuando lleno mi estómago le comenta a mi cerebro que ya estoy llena, que ya no tengo más hambre, entonces dejo de comer. Y yo dejo de comer. Eso también es una señal que le manda el estómago al cerebro, ¿sí? Y tengo hambre, el cerebro le manda información a mis músculos y a las distintas partes de mi cuerpo para que vaya y me cocine, ¿sí? Eso es señalización celular, ¿sí? Ahora vamos a hablar que no solo las células se relacionan entre sí, sino que están dentro de un medio. Y ese medio, de acuerdo al tipo celular que tenemos, al tipo de tejidos que tenemos, va a ir variando. Generalmente está conformado por algo que se llama matriz extracelular, ¿sí? Las funciones más importantes de la matriz extracelular es rellenar espacios no ocupados por células. Nosotros tenemos células ensambladas entre sí que están unidas a través de distintos tipos de uniones, que ya las vamos a ver, es nuestro tema siguiente, y a su vez esas células se encuentran muchas veces en un medio, y ese medio es la matriz extracelular. Es como si fuera un medio que las contiene, esas células. No es que son todas células agrupadas entre sí y no hay espacio, ¿sí? Hay espacio entre las células, sobre todo en algunos tipos de tejido, y ese espacio está llenado por una matriz extracelular, que de acuerdo al tipo de tejido adquiere distintos nombres. Entonces, una de las funciones de la matriz extracelular es rellenar los espacios no ocupados por células, y le confiere a los tejidos resistencia y compresión al estiramiento. Por ejemplo, la piel tiene resistencia y compresión al estiramiento.
Construye el medio por donde llegan nutrientes y se eliminan los desechos celulares. También es un medio de transmisión la matriz celular. Provee distintas clases de células, a las distintas clases de células, puntos fijos donde anclarse, es decir, donde fijarse. Pensemos en la piel. La piel está fijada a una matriz extracelular que se va a llamar membrana basal, porque es una matriz especializada, y está fijada, ¿sí?, con sus distintas capas que tiene la piel, que ya lo irán aprendiendo. Porque si no estuviera fijada, las células se podrían salir y perder entre ellas. Y si se acuerdan, en la primera clase habíamos hablado que en el momento en el que la célula se divide, es cuando se separa de esa membrana, de esa matriz extracelular, y sale de esos anclajes para dividirse. Si la célula está en una fase G1, S o G2, va a permanecer anclada a esta matriz extracelular. También es el vehículo por donde migran algunas células. Algunas células migran y cambian de lugares, por ejemplo las células blancas del cuerpo, que son los glóbulos blancos que tienen que ver con las defensas, y van a los lugares donde hay, por ejemplo, una infección. Entonces son células que pueden migrar, y la matriz extracelular les provee también un lugar de migración. Y también puede ser un medio por donde llegan estas señales químicas que hablábamos de una célula a otra. Esta matriz extracelular está compuesta por distintos componentes, que pueden clasificarse en lo que son fluidos y fibrosos. Los fluidos son, como dice acá, glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Proteoglucanos y glucosaminoglucanos. Estos son materiales fluidos. ¿Sí? Mientras que los fibrosos se dividen en proteínas estructurales como el colágeno y proteínas adhesivas como fibronectinas y lamininas, ¿sí? Acá van a aparecer como fibras elásticas. Y estos que están todos verdes, también todos rojos, me parece que en la imagen serían como colágeno, ¿sí? A su vez, esta matriz extracelular, está unida, va a tener contactos focales con cada célula donde las va a integrar y las va a unir entre sí. Pero no solo tenemos una matriz celular que ancla las células, sino que a veces las células están unidas unas con otras, entre ellas mismas. Y estas células se van a unir entre ellas mismas por distintos tipos de uniones, ¿sí? Que pueden ser uniones ocluyentes, uniones adherentes, comunicantes, pliegues o repliegues. Nosotros vamos a hablar de algunas, las más importantes. Tenemos sonula occludens, sonula adherens, mácula adherens, y uniones comunicantes o nexo o en hendidura. Vamos a ver cada una de ellas, que son uniones de tipo más estables. Por ejemplo, en la piel tenemos una célula al lado de la otra en una unión muy estrecha entre sí, que se agrupan formando un órgano. Y son uniones de distintos tipos. Y así vamos a tener en los distintos tejidos y en los distintos órganos distintas uniones celulares que me permiten agrupar estas células en tejido y este tejido en un órgano. Vamos con estas. Tenemos unión gap, desmosomas, unión estrecha. Vamos a uniones adherentes, como estamos viendo acá, desmosomas. Acá estamos viendo uniones adherentes, uniones gap. Y acá estamos viendo uniones oclusivas, uniones de anclaje, formadas por canales, unión de anclaje matriz-célula. Vamos a volver acá. Uniones oclusivas o sonula occludens. Vamos a poner cualquier imagen, vamos a poner esta. Uniones oclusivas o sonula occludens, o unión estrecha, adhieren las membranas plasmáticas de dos células entre sí. Son proteínas como la ocludina y la claudina. Son como costuras que adhieren células entre sí. ¿Sí? Después tenemos otro tipo de unión adhesivo que se llama el sonula adherens, que se localiza por debajo de la unión oclusiva e intervienen glucoproteínas transmembrana de la familia CAM, y forman un cinturón como una cremallera, que hace que se adhieran lateralmente las células entre sí. También tenemos la unión tipo desmosomas. Son como puntos de unión, como si fueran remaches en los laterales de las células contiguas, son circulares. Y por último tenemos las uniones comunicantes, uniones gap,
que forman conexiones que aportan las mismas células contiguas. Son como canales que comunican el citoplasma de las células adyacentes. Uniones oclusivas, como vemos acá, uniones de anclaje, uniones formadoras de canales y uniones de anclaje matriz. ¿Sí? Vemos las claudinas, uniones adherentes, desmosomas y uniones gap. Entonces son los distintos tipos de uniones de célula a célula. Y a su vez podemos tener envidesmosomas o adhesión célula matriz, que va a ser a través de los distintos filamentos. ¿Qué filamentos? Estos que nombramos al principio, de actina. Filamentos sí, de actina, que pueden unir la célula a la matriz extracelular. Y como ves, en esta imagen tenemos uniones que se llaman laterales, ¿sí? Tenemos uniones que están en la base de la célula, que se llaman basales, y uniones laterales. Bueno, hemos terminado finalmente con la clase de biología, la segunda clase de biología, esta segunda parte de la clase. Espero les haya resultado entretenido. Saben que las dudas van a ir para las clases de consulta. De todas formas, tienen el foro para cualquier consulta que quieran, que tengan en cualquier momento, pueden acceder al foro y de esta manera nosotros nos comunicamos con ustedes y nos conectamos para poder ir respondiéndoles. Hasta luego.